Yo iba a hablar de un episodio bastante curioso que sucedió en la rebelión jordanista. Para que nos enteremos, para ponernos en la época, digamos, Ricardo López Jordán era un oficial, un general, el lugarteniente y hombre de confianza de Urquiza. Sí, señor. Que lo había acompañado durante muchos años, inclusive en la batalla de Caseros estuvo. Que se sintió totalmente traicionado. Y se sintió traicionado porque el mitrismo invadía las provincias y fusilaba a federales. Mire que el mitrismo no lo va a perdonar. Sí, ¿no? Y Urquiza no decía nada, se quedó en el molde, incluso negociaba con los brasileros, todo. Y en Paysandú muchos federales querían cruzar y Urquiza tampoco. Entonces empezó a resentir la relación entre ambos. Cuando sucede la guerra de Paraguay, convocaban a las tropas y hubo varias provincias que se negaban. Sí, no, incluso en la misma en el mismo Entre Ríos hubo varios batallones que al enterarse que iban contra Paraguay se dispersaron, incluso imitaban el aullido de lobos y de perros para ponerse de acuerdo y se rajaban. Entonces incluso ahí Urquiza le dice a López Jordán, le manda una orden para que convoque a las tropas en un lugar determinado, y López Jordán le contesta: nunca, general, dice, la gente está dispuesta a ir al norte, al sur, dice, a pelear contra los porteños o los macacos, pero no ir hacia arriba, dice, que porque consideran que Paraguay es un pueblo hermano. Y todavía le dice: todavía retumban en nuestros oídos los cañones de Paysandú, le dice. Entonces, ¿qué pasó? En un momento determinado, unos partidarios de López Jordán toman la determinación de exigirle a Urquiza que se autoexilie y que deje, digamos, el poder, digamos, y se autoexilie incluso en Europa. Entonces van al Palacio de San José, Urquiza los ve llegar y se quiere defenderse con armas y lo matan. Entonces lo eligen de gobernador a López Jordán. Pero el gobierno nacional, que estaba a cargo de Sarmiento, era presidente de Sarmiento, le manda directamente el ejército de línea. Y no solamente el ejército de línea, ya en esa época habían empezado las ametralladoras, incluso la prueban ahí en Paraná, creo que en el frente de un colegio, incluso llevaban unas armas que llamaban del nuevo sistema, porque eran los fusiles Remington que eran estriados y tenían balas explosivas, que incluso el mismo que se los había vendido al Ejército Nacional le quiso vender a López Jordán, y López Jordán lo probaron en una vaca, y López Jordán, cuando vio cómo le estallaba la cabeza, dijo: no, yo no puedo usar esto contra un ser humano. Ahora, vos fijate, los federales, como era López Jordán, que eran supuestamente los bárbaros, cómo actuaban en relación con los supuestamente civilizados que mandaba Sarmiento, ¿no? Entonces, yo iba a relatar un episodio que sucedió en la batalla de Don Gonzalo, que fue una de las tantas batallas que hubo, porque hubo 3 rebeliones, que era vencido López Jordán y se pasaba el río Uruguay y después volvía, la armaba de nuevo. Hubo muchas batallas durante varios años. Pero el 9 de diciembre de 1873 se produjo la batalla de Don Gonzalo, porque estaba ahí al costado de un arroyo. Entonces López Jordán relata, dice: en el acto de tener conocimiento del desastre sufrido por el general Campos, traté de efectuar el pasaje del arroyo Don Gonzalo y lo emprendí luchando con grandes dificultades incalculables, empleando en él lo que faltaba de la tarde y toda la noche. Entonces el 9 de diciembre del 73 empieza la batalla a la media tarde, y el Ejército Nacional lanza un primer ataque con la artillería. Los federales, digamos, los jordanistas, resisten durante varias horas, que incluso lo obligan al general Gainza a replegarse. Este general Gainza es el que nombra a Martín Fierro, que dice un ministro, dice que viene un Don Ganza, le dice,
Y Martín Fierro en Triste dice que trae cañones con más rayas que un cotín por las estrías, sí. Dice, pero esa, Martín Fierro dice, pero esos cuentos no engañan a los zorros de Milaya. Dice, yo ya dejé las rayas en los libros del pulpero, porque cada vez que retiraba un paquete de hierba le hacían hacer una rayita. Entonces, López Jordán relata, dice, 4 pequeños batallones estaban sufriendo el fuego nutrido y mortífero de 4 grandes batallones de línea enemigos, armados de rico armamento del nuevo sistema y arrojándonos millares de balas explosivas. Los batallones enemigos que se refiere era el propio Ejército Nacional, ¿no? Hay un relato que hace el teniente Saturnino García, que peleó en Don Gonzalo, y afirma que el coronel Juan Ayala ordenó después de la batalla fusilamiento sobre el tambor, o sea, ni bien los agarraban, los fusilaban, y numerosas muertes a lanzazos, de tal modo que las bajas jordanistas aumentaron considerablemente después de la batalla. O sea, vos fijate lo sanguinario que eran, porque no era que morían en la batalla, y después los fusilaban, o a lanzazos los mataban. Eran prisioneros. Claro, pero fusilaban a los prisioneros. Hay un entrerriano que se llama Domingo Tarragona, que le manda una carta abierta a Sarmiento, fechada el 10 de diciembre, dice: los sucesos de San Juan concluyeron con Cepeda y Pavón sin otro recuerdo que aquel célebre parte del general Sá, dando cuenta de las numerosas víctimas que había hecho a lanza seca, mientras que los de 1870 y 1873 dejaron cubierto el suelo entrerriano de sangre humana, cuyo olor mortífero aún tiene oprimido nuestros pulmones, y órdenes en que está patente el deseo de venganza, como aquellas sus cartas al gobernador Gelabert de Corrientes para fusilar y matar sin forma de juicio a todos los que fueran jordanistas, y que Gelabert, en un momento lúcido, parece que tuvo hasta la repugnancia de ejecutar. Los proyectos sangrientos y crueles que rechazó el Senado, ofreciendo primas que debían pagarse con los ahorros del pueblo por las cabezas de López Jordán, los querencios, etcétera, y los fusilamientos sin forma de juicio que, quizá obedeciendo sus órdenes, ejecutó con bárbara impiedad y sangre fría el general Ayala, festejando la victoria y carnicería de Don Gonzalo. Fíjate que acá lo acusa directamente a Sarmiento de haber dado las órdenes, ¿no? Entonces, ahí yo voy a relatar el relato singular que dije al principio de la batalla de Don Gonzalo, porque del lado de las tropas nacionales peleaba un inglés que se llamaba Ignacio Foderingham, que escribió un libro muy interesante que se llama La vida de un soldado, o Reminiscencias en la frontera, se llama el libro, yo lo tengo. Es muy interesante porque es un relato directo de uno que participó. Entonces relata que en un momento determinado apareció desde el lado jordanista un gaucho bien montado, etcétera, etcétera. Después voy a leer las palabras de él. Y le tiró unos tiros a los batallones del Ejército Nacional, unos pistoletazos, y dio media vuelta y se fue a caballo, ¿no? Entonces, Ignacio Foderingham lo relata así. Dice: solo, bien montado en un hermoso caballo moro, se vino sobre el 10 de línea, pasando al lado de la caballería de Undabarrena, un jinete entrerriano, gallardo mozo, de no sé dónde ni nadie sabrá nunca. Se golpeó en la boca, hizo rayar su flete y, descargando una pistola que llevaba en la diestra, dio media vuelta y a todo escape regresó de donde vino. No he visto una audacia e insolencia igual. Y sigue Ignacio, ¿no? Un hermoso acto, y por hermoso quedó impune, pues no quise que le hicieran fuego los granaderos, que ya iban a hacer una descarga. Y se fue, sombrero negro de cinta roja, traje de terciopelo, la cola del caballo hecho un nudo entrelazadas con cintas rojas.
Qué tipo curioso. No sé si sería un loco, pero si lo era un loco sublime. Muy lindo. A mí la verdad que me gustó mucho cuando lo... Tenía la divisa Punzó. Tenía la divisa Punzó, incluso trenzada en la cola del caballo, ¿no? Muy bien. Era el micro de historia del ingeniero Castañino. A ver, las chicas fanáticas de Castañino, de la zona de Pilar, deben estar contentas. Escucharon la voz de Castañino. Bueno,